Noticentro 1, CMI. Buenas noches. Comienzan las noticias. Los siguientes fueron los 3 hechos más importantes hasta esta hora hoy en Colombia. El presidente de la Corte lanzó un duro ataque al presidente Duque y a la alcaldesa de Bogotá. En el encuentro anual de la jurisdicción ordinaria, el presidente de la Corte Suprema, Luis Antonio Hernández, salió en defensa de los jueces sin mencionarlos y respondió cuestionamientos del presidente y de la alcaldesa. Vamos a ampliar esta noticia en nuestra emisión de las 9 de la noche. Colombia es un país polarizado desde Santander y Bolívar, responde el presidente Iván Duque al hablar en este mismo evento. Dijo además que a pesar de ese antecedente, la justicia no se ha polarizado en el país. Ampliaremos esta noticia en la emisión nacional de Noticentro 1 CMI a las 9 de la noche. La Corte Constitucional aplazó el fallo sobre el aborto. La declaración de impedimento del magistrado Alejandro Linares produjo este aplazamiento. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes en el mundo hoy. Migración marca la cumbre de presidentes de Estados Unidos, Canadá y México. Mandatarios también debatieron sobre impacto del COVID en la economía. Venezuela con oposición dividida, lista para elecciones el domingo de alcaldes, gobernadores y legisladores regionales. Todas las encuestas anticipan triunfo total de presidente Maduro. Crece represión en Cuba, 71 opositores detenidos y más de 400 acciones represivas contra disidentes. Es una tiranía brutal, dice el líder opositor Junior García, que huyó a España. Récord de muertes por COVID en Rusia, emergencia en Alemania. Uso excesivo de antibióticos estaría robusteciendo fuerza de bacterias. Baja el desempleo en Estados Unidos. Graves inundaciones en Canadá, 18,000 personas atrapadas. Podría ser el mayor desastre en la historia de Canadá. Crece escándalo por contradictorias versiones de desaparición de tenista china. Presidente de FENALCO aclara versiones sobre días sin IVA en Pregunta Yamil. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Se cumplió en la Casa Blanca la cumbre de los mandatarios de Estados Unidos, México y Canadá. Este encuentro estuvo marcado por la discusión sobre la migración, la lucha contra el COVID y la economía de la región. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador retomaron la tradicional cumbre de América del Norte en Washington, Estados Unidos. Los líderes llegan al primer encuentro tripartito tras 5 años, en medio de profundas diferencias en materia migratoria, cambio climático y comercio. El presidente Biden comenzó este acercamiento bilateral destacando los diálogos de seguridad y economía. When I became president, and as vice president, I indicated there's no longer good neighbor policy. It's absolutely equal. We're equal countries. Together we're taking on problems, mutual problems that affect our people, getting the pandemic under control, driving an inclusive economic recovery, and addressing migration. El presidente mexicano dijo que Biden está tratando a su gobierno con respeto, algo que señaló que no siempre ha sido un hecho en la larga historia de los dos países. La primera vez que conversamos por teléfono, ya como presidente de Estados Unidos, me dijo de que no nos iban a ver como patio trasero, cosa que agradecemos. El mandatario canadiense Justin Trudeau dijo que esperan abordar temas como los pueblos indígenas, el liderazgo de las mujeres y la relación entre ambos países. Je veux souligner en particulier le leadership du Mexique en matière d'affaires autochtones, de partenariat sur les femmes, des alignements que nous avons sur bien des enjeux. C'est un grand plaisir de m'asseoir avec le président du Mexique pour parler de toutes les choses qu'on va pouvoir accomplir ensemble entre amis nord-américains. Previo al encuentro entre los mandatarios, el presidente mexicano mantuvo una reunión de trabajo con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris.
Los obispos de Estados Unidos acordaron negar la comunión al presidente Joe Biden por apoyar el aborto. El documento, impulsado por los sectores conservadores de la Iglesia estadounidense, requiere el visto bueno del Vaticano. La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos aprobó por mayoría un documento con el que los prelados más conservadores podrían negarle la comunión al presidente Joe Biden, así como a otros funcionarios públicos electos, después del apoyo que algunos de ellos han dado al aborto. El texto, aprobado por 222 votos a favor, 8 en contra y 3 abstenciones, necesita antes contar con el visto bueno del Vaticano antes de que se ponga en práctica y afecte a cualquier funcionario del gobierno elegido en las urnas. El documento no identifica a Biden ni a otros políticos por su nombre, aunque dice en un punto: los laicos que ejercen alguna forma de autoridad pública tienen una responsabilidad especial de encarnar la enseñanza de la Iglesia. En los últimos meses, Biden y otras figuras de peso, como la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, han sido cuestionadas por los sectores más conservadores de la Iglesia Católica estadounidense por su postura a favor del aborto, llegando incluso a barajar la posibilidad de que el jefe de la Casa Blanca pudiera ser excomulgado. Venezuela entró en la recta final de las campañas para la llamada megaelección de este domingo, que definirá quiénes serán los siguientes gobernadores, alcaldes y diputados regionales de ese país. La oposición llega dividida a la cita con las urnas, mientras las encuestas anticipan una victoria de los candidatos de Maduro y del chavismo. En Caracas se encuentra nuestro corresponsal, Jesús Medina. Bien, muchísimas gracias por el pase de los estudios en Bogotá, Colombia. Este próximo domingo 21 de noviembre habrá elecciones en los 23 estados de Venezuela, donde se escogerán representantes a gobernadores, alcaldes, representantes a las cámaras municipales y a diputados a los consejos legislativos de cada estado. La oposición va separada. Las encuestas dan como ganador a los partidarios de Nicolás Maduro Moros. Observen. Aquí estamos cerrando campaña en el circuito 5, porque no hay sitio de Libertador de Caracas que no hayamos recorrido. En medio de divisiones y opiniones en un país polarizado políticamente de extremo a extremo como lo es Venezuela, en el Consejo Nacional Electoral, CNE, se inscribieron 70.244 postulaciones para diferentes cargos de elección popular para este 21 de noviembre. En este organismo arbitral se registraron 329 postulaciones para optar a las 23 gobernaciones, 4.462 postulaciones para competir por las 335 alcaldías, al igual que 65.000 inscripciones para los 453 curules de las asambleas legislativas, estadales y consejos municipales. Mira, yo creo que en el 2017 se tomó una decisión de no participar en las elecciones por una estrategia. Se buscaba que con esta estrategia lográsemos el cambio político en Venezuela. Lamentablemente esa estrategia no dio resultado. Ustedes pueden ver en democracia, en paz, celebrando nuestro cierre de campaña y diciéndole al mundo que somos un pueblo organizado, que queremos vivir nuestra democracia y que apoyamos todos los proyectos sociales de nuestro comandante Chávez, nuestro presidente Nicolás Maduro y ahora nuestro alcalde José Vicente. Luego de que dirigentes políticos de la oposición venezolana hicieran el llamado a no votar en meses anteriores, hoy se han separado del líder opositor Juan Guaidó y se han regresado a Venezuela para postularse a diferentes cargos luego de que habían denunciado estar en el exilio por persecuciones del régimen de Nicolás Maduro. Que en coherencia con mi lucha he decidido dar un paso adelante y poner a la orden de la unidad mi aspiración. La Unión Europea ha enviado una misión de observación a este país para constatar que se cumplan las reglas electorales, pero también existe confrontaciones en el viejo continente. El Partido Popular Europeo no formará parte de la farsa electoral de Maduro en Venezuela. En numerosas ocasiones hemos manifestado nuestras reservas a una misión de observación de la Unión Europea en las elecciones venezolanas del próximo 21 de noviembre. El demoledor informe elaborado por el Servicio Europeo de Acción Exterior tras una visita exploratoria a Venezuela confirma nuestra posición contraria a esta misión. Bien, esto es todo por esta noche. Devuelvo el pase a nuestros estudios en Bogotá, Colombia. Desde Caracas, Venezuela, Jesús Medina Saine para Noticias Canal 1 CMI. Jesús, gracias. El gobierno en Cuba encarceló a 71 opositores y tomó más de 400 acciones represivas para frustrar por todos los medios la marcha del pasado 15 de noviembre. Así lo denunció el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Desapariciones, detenciones, amenazas y cortes de internet para evitar la comunicación fueron algunas de las estrategias que utilizó el gobierno cubano para frustrar la marcha disidente que iba a realizarse el pasado lunes. Primero, el régimen castrista declaró la manifestación pacífica como ilegal y no le concedió a los organizadores el permiso para hacerla, con amenazas sobre las consecuencias judiciales. Además, en los días previos y posteriores al evento, se encarcelaron a 61 opositores, según recopilaron ONGs independientes. De hecho, Junior García Aguilera, principal promotor de la frustrada marcha que dejó la isla y actualmente se encuentra en España, aseguró que se trataba de una estrategia de intimidación y seguimiento contra todo aquel que tuviera que ver con la protesta. Bueno, pues justamente el dramaturgo Junior García, uno de los organizadores de las marchas contra el gobierno cubano, habló por primera vez públicamente tras haber huido hacia España. Dijo, entre otras cosas, que en la isla hay una tiranía brutal como pocas veces se ha visto. El joven dramaturgo Junior García Aguilera, principal promotor de la marcha del pasado 15 de noviembre en Cuba, brindó una conferencia de prensa desde Madrid, a donde llegó ayer junto a su esposa, después de la protesta convocada por el colectivo Archipiélago para exigir un cambio político en la isla, que fue reprimida por la dictadura de Miguel Díaz-Canel. García expresó que a pesar de que su partida generó un duro golpe a sus compañeros activistas y opositores, lo hizo para salvar su vida. Quizás pedir perdón por ser humano, por pensar en mi esposa y en mi vida, y por escapar de lo que iba a constituir seguramente una muerte en vida, porque eso era lo que me esperaba en Cuba, una muerte en vida. Junior afirmó que el gobierno, que en algún momento fue símbolo de revolución, se convirtió en una dictadura. Pero yo creo que es tiempo de madurar la visión que todos tenemos sobre un país donde ya no solo es que no haya una democracia como la conocemos, es que hay una dictadura. Y es que muchos pensamos que hay una tiranía brutal, como pocas veces se ha visto. El artista de 39 años aseguró que necesitaban silenciarlo, pero a pesar de eso pretende volver a Cuba, por eso no solicitó el asilo en España. Una nueva caravana de migrantes comenzó a desplazarse desde México hacia Estados Unidos. Miles de personas se reunieron en el sureño estado mexicano de Chiapas, cerca de la frontera con Guatemala, para avanzar hacia la nación norteamericana. Desde finales de octubre, las autoridades mexicanas han estado emitiendo tarjetas de visita humanitaria a migrantes menores de edad, mujeres embarazadas y sus familias. Rusia registró de nuevo un doble récord de muertes y contagios por COVID-19. En tan solo 24 horas fueron reportados 1.251 fallecimientos. Rusia registró 1.251 fallecimientos por COVID-19 en las últimas 24 horas, un nuevo máximo diario de decesos desde el comienzo de la pandemia por segundo día consecutivo. Además, se identificaron 37.374 nuevos casos. Las cifras más elevadas de muertes se notificaron en Moscú con 94, seguida de San Petersburgo con 79 y la región de Krasnodar con 65. Desde el inicio de la pandemia en Rusia han fallecido 260.335 personas por el coronavirus, si bien las estadísticas oficiales sobre exceso de muertes en el mismo periodo casi duplican esta cifra. En varias regiones del país consideran obligatorio que las personas presenten un código QR en sus teléfonos móviles cuando visitan cafés, restaurantes o centros comerciales para demostrar que han sido vacunados o han tenido el virus anteriormente. Rusia es el quinto país del mundo después de Estados Unidos, India, Brasil y el Reino Unido, con número de contagios más alto en el mundo. Y por su parte, Alemania confirmó que la situación por el COVID-19 es dramática. El país registró nuevo récord de contagios y anunció que el sistema hospitalario está a punto de colapsar. La canciller de Alemania, Angela Merkel, calificó de dramática la situación que vive el país debido a la cuarta ola de la pandemia por el coronavirus. Die gegenwärtige Pandemielage in Deutschland ist dramatisch, ich kann es nicht anders sagen. Die vierte Welle trifft unser Land mit voller Wucht. Und auch wenn es rechtlich keine Mehrheit mehr für die Fortsetzung der epidemischen Notlage von nationaler Tragweite gibt, kann es für mich keinen Zweifel daran geben, dass wir uns mitten in einer solchen Notlage befinden. Este país impondrá la vacuna obligatoria a los profesionales de sectores sensibles, como personal médico o en contacto con personas vulnerables, y generalizará las restricciones específicas para las personas no vacunadas, como excluirlas de determinados lugares públicos para combatir un nuevo brote de infecciones por coronavirus.
Únicamente podrán entrar las personas con la pauta completa de vacunación o que se hayan recuperado de la COVID-19 a instalaciones de ocio enfocados en la cultura o los deportes. Los empleados deberán en la medida de lo posible trabajar en teletrabajo en sus hogares, a no ser que allí no cuenten con las condiciones básicas como tranquilidad para concentrarse o los equipos necesarios. Estas restricciones llegan después de que las autoridades sanitarias de Alemania reportaron 65.371 casos nuevos en las últimas 24 horas. Europa podría incluir la tercera dosis en la definición de esquema completo de vacunación. La Agencia Europea de Medicamentos reveló que debido a los contagios récord y a la caída de la inmunidad tras la segunda dosis, varios países están planeando exigir la dosis de refuerzo, es decir, la tercera dosis, para acceder a los pasaportes sanitarios. Crece la preocupación por el aumento de contagios y muertes de coronavirus en Europa. Ante esta situación, la Agencia Europea del Medicamento pidió a los países que agilicen la vacunación y que apuesten por la tercera dosis. As we are progressing into the winter season, we are seeing that COVID-19 infections and hospitalizations rates are on the rise in almost all the member states. And the bulk of patients in intensive care are the unvaccinated. We would therefore like to reiterate the need to get vaccinated and for those who are eligible to get a booster shot. It is vital that we continue the vaccination drive, especially in those member states with unacceptably low vaccination rates. El jefe de la estrategia de vacunas de la EMA subrayó que las dosis de refuerzo jugarán un papel importante en las estrategias de vacunación, pues los datos muestran que la tercera vacuna restaura la protección contra la infección y la enfermedad en tiempos de dominación de la variante Delta. Data with respect to the impact of boosters in real life has started to emerge, signaling that booster doses, as expected, restore protection against infection and disease in times of Delta variant dominance. However, it would be fully understood if member states would prefer to exert some flexibility with respect to the booster dosing interval. Cavalieri también hizo referencia a la vacunación en niños y manifestó que la EMA continúa la evaluación para inocular la vacuna de Pfizer contra la COVID-19 en menores de 5 a 11 años, pero dijo que es posible obtener un resultado a finales de la próxima semana. Un estudio revelado por Reino Unido alertó que el aumento del consumo excesivo de antibióticos está acelerando la resistencia de las bacterias que causan graves enfermedades y que esto podría ser el origen de la próxima pandemia. Un nuevo peligro acecha la sanidad del mundo que todavía transita la pandemia del COVID-19 y es el uso indiscriminado de antibióticos que podrían marcar muy pronto una resistencia nunca vista a estos medicamentos, de acuerdo al Grupo de Trabajo del Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos de España. El consumo excesivo de antibióticos preocupa desde hace años a las autoridades sanitarias mundiales, ya que tiene consecuencias mortíferas, aunque sean difíciles de estimar con precisión. Alrededor de 700.000 personas mueren por año en todo el mundo por enfermedades causadas por gérmenes resistentes que mutan en respuesta al uso de estos fármacos. La OPS, por su parte, advierte que el uso excesivo de antibióticos frente a la pandemia del coronavirus puede generar que estos se vuelvan ineficaces para enfermedades comunes. Antimicrobials are crucial, life-saving drugs, but they must be used responsibly, since bacteria can develop resistance and render these drugs ineffective over time. Thanks to the overuse and misuse of antibiotics and other antimicrobials, we risk losing the drugs that we rely on to treat common infections. El gasto en antibióticos representa alrededor del 35% del presupuesto destinado para la salud, debido a la creciente resistencia antibiótica y a su mal uso, muchas veces motivado por la facilidad de acceso a ciertos medicamentos sin la necesidad de una receta médica. Las solicitudes de subsidio por desempleo en Estados Unidos bajaron durante la última semana y ya se acercan a los niveles prepandemia. El número de personas que solicitaron prestaciones por desempleo en Estados Unidos cayó la semana pasada a 267.000, el nivel más bajo durante la pandemia, con una reducción en casi 4.000 pedidos en el último mes, según informó el Departamento de Trabajo.
Las solicitudes de pago por desempleo han estado bajando consistentemente desde que alcanzaron 900.000 a inicios de enero y se están acercando gradualmente a los niveles prepandémicos de alrededor de 220.000 semanales. Estas solicitudes, que son indicador de despidos, han bajado por 6 semanas consecutivas y las cifras se encuentran en un rango que está asociado con un mercado laboral saludable. Sin embargo, la pandemia ha provocado escasez de trabajadores, dejando 10,4 millones de puestos vacantes a finales de septiembre. Se declaró el estado de emergencia en el oeste de Canadá, donde fue desplegado el ejército para rescatar a al menos 18.000 personas que se encuentran atrapadas por las masivas inundaciones y derrumbes que afectan gravemente a la Columbia Británica. Las poderosas lluvias causadas por una enorme columna de humedad conocida como río atmosférico que se extiende sobre la costa del Pacífico Norte ha golpeado con especial fuerza a Canadá, específicamente a la provincia de Columbia Británica, donde las inundaciones y deslizamientos de tierra dejaron aislada Vancouver, la tercera mayor ciudad del país donde viven unas 2,6 millones de personas y donde los derrumbes destruyeron carreteras, casas y puentes. De hecho, la situación es tan crítica que el gobierno canadiense anunció que desplegará unidades de la Fuerza Aérea y del Ejército para ayudar a la evacuación de unas 18.000 personas que quedaron atrapadas en el oeste del país, donde fue declarado el estado de emergencia. Este, que podría ser el desastre natural más costoso en la historia del país, ha dejado un número indeterminado de desaparecidos y aún no hay un saldo oficial de víctimas, mientras las autoridades aseguran que la magnitud de estas inundaciones y derrumbes son un acontecimiento que ocurre una vez cada 500 años. El gobierno del presidente Joe Biden está considerando devolver a Afganistán a algunas de las personas evacuadas porque no están pasando el proceso de investigación. Y de otra parte, los talibanes exhortaron al Congreso de Estados Unidos a que libere los activos afganos que tiene congelados, porque esto también puede generar un éxodo masivo de refugiados. La salida de afganos de su país tomó impulso a mediados de agosto de 2021 cuando los talibanes tomaron el poder. Y ahora esta crisis es utilizada por los fundamentalistas como un argumento, el cual expusieron en una carta abierta dirigida al Congreso de Estados Unidos, advirtiendo sobre un éxodo masivo de refugiados de Afganistán a menos que Washington desbloquee más de $9.000 millones en activos del Banco Central afgano. Pero mientras Amin Khan Muttaqi, el máximo diplomático talibán, sostuvo que los crecientes problemas económicos están empeorando los desafíos humanitarios y la inseguridad financiera, la administración de Joe Biden estaría considerando enviar a algunos de los evacuados de regreso a Afganistán si no pueden superar el intenso proceso de investigación para llegar a Estados Unidos, según fuentes familiarizadas con el asunto. Estados Unidos incluyó a Rusia en la lista de países que no respetan la libertad religiosa. En su más reciente informe, el Departamento de Estado denuncia que en Rusia se presenta el uso indebido de la llamada ley contra el extremismo para restringir actividades pacíficas de minorías religiosas. Entre esos grupos clasificados por Rusia como extremistas y por consiguiente prohibidos, figuran los testigos de Jehová y los musulmanes Hizbut Tahrir. La lista negra la completan Myanmar, China, Irán y Corea del Norte. Un controversial correo electrónico de la tenista china que denunció a un miembro del Partido Comunista por violación aumentó el misterio sobre su desaparición. Organismos internacionales pusieron en duda la veracidad del mensaje que fue difundido por un medio oficial chino. Hay un nuevo capítulo en el escándalo por la desaparición de la extenista china Peng Shuai, cuyo paradero se desconoce desde que denunció haber sido abusada sexualmente por Zhang Gaoli, ex viceprimer ministro del gobierno chino. Los medios de comunicación estatales publicaron un correo electrónico supuestamente de la estrella del tenis, en el que afirma que está bien descansando en casa y en el que niega todos los hechos, incluyendo las acusaciones de abuso sexual al ex líder. La máxima autoridad de la Asociación de Tenis Femenino ha puesto en duda la autenticidad de ese correo y pidió pruebas. Me cuesta creer que Peng Shuai haya escrito realmente el correo electrónico que recibimos o que se cree que se le atribuye. Peng demostró una valentía increíble al describir una acusación de agresión sexual contra un antiguo alto funcionario del gobierno chino. La WTA y el resto del mundo necesitan pruebas independientes y verificables de que está a salvo. He intentado en repetidas ocasiones ponerme en contacto con ella a través de numerosas formas de comunicación sin éxito. Lejos de calmar los ánimos, este presunto correo electrónico desencadenó dudas por el lenguaje supuestamente usado por Peng y por el hecho de que aparece un cursor de edición en medio del texto del correo.
Polonia aseguró que Bielorrusia trasladó a los migrantes que estaban en un campamento improvisado justo cuando empezaron los vuelos de repatriación desde territorio bielorruso. Sin embargo, siguen las tensiones en la frontera, donde las fuerzas polacas detuvieron a un centenar de migrantes que intentaron ingresar en medio de la noche. Tras casi 2 semanas de crisis en la frontera entre Polonia y Bielorrusia, se confirmó que son cerca de 7.000 el número de migrantes que se encuentran actualmente en territorio bielorruso, una cifra ratificada por el gobierno de Alexander Lukashenko, que aseguró que 2.000 de ellos se encuentran en la frontera, mientras anunció que gestionará la repatriación de 5.000. De hecho, Polonia aseguró que Bielorrusia trasladó a los migrantes que pasaron varios días en un campamento improvisado y los movió en autobuses lejos de allí. Aunque no es claro dónde fueron llevados y la información proporcionada por las autoridades es difícil de verificar debido a las restricciones en ambos lados de la frontera. Pero sí se supo que cientos de migrantes iraquíes regresaron a casa en el primer vuelo de repatriación procedente de Bielorrusia. Por ahora, la tensión sigue siendo latente en la frontera, donde las fuerzas polacas tuvieron que detener a centenares de migrantes cuando intentaron cruzar en medio de la noche y acusaron a las fuerzas bielorrusas de haber provocado la operación. En otros temas, comenzó la migración anual de los cangrejos rojos gigantes en la isla Navidad de Australia. Las calles quedaron tapizadas con el color de este icónico crustáceo. Estos animales comienzan su viaje en los bosques de la isla y avanzan hasta el Océano Índico para aparearse. Como pasar por las carreteras resulta muy peligroso para estos artrópodos, pues fueron construidos pasos especiales. Además, las autoridades también han interrumpido el paso vehicular por algunas vías principales para que los cangrejos tengan un camino más rápido y seguro hacia el mar. Noticentro 1 CMI presenta una empresa comprometida por Colombia. Las 12 ideas de sostenibilidad que se hicieron realidad apostándole a la transformación del país en Exposible Colsubsidio 2021 fueron homenajeadas al ser empresas que, además de generar valor económico, logran un impacto social positivo. Exposible es un reconocimiento para las empresas que tienen un aporte significativo en términos sociales y de sostenibilidad en el país. Reafirma nuestro compromiso social, nuestra misión y nuestro enfoque de trabajo. Suyo es una empresa que tiene un enfoque en potenciar el valor de los hogares de las comunidades de bajos ingresos a través del desarrollo de tecnologías en procesos de titulación y formalización de propiedad. Exposible es una gran oportunidad, es una gran ventana que tenemos para poder divulgar nuestro proyecto. El proyecto de Naturleche consiste en una certificación grupal orgánica de leche con el objetivo de beneficiar al productor primario. Essentia es una empresa colombiana del grupo Ecopetrol. Somos productores y comercializadores de resinas plásticas, en especial el polipropileno, master batch y polietileno. Exposible, a través de Colsubsidio, genera todas estas oportunidades de visibilizar buenas prácticas en materia de sostenibilidad. Y este país necesita que se puedan replicar esas buenas experiencias. Desde la concepción de Exposible, Colsubsidio ha logrado consolidar una comunidad empresarial que a la fecha cuenta con más de 1.400 empresas registradas. Noticentro 1 CMI. Presidente de la Corte Suprema denuncia campaña de aniquilamiento moral contra los jueces. Magistrado Luis Antonio Hernández lanza pullas contra el presidente y la alcaldesa sin mencionarlos. Colombia es un país polarizado desde Bolívar y Santander, dice el presidente Duque. Impedimento de magistrado retrasa fallo de Corte Constitucional sobre el aborto. Duro ataque de jefe del Partido Liberal César Gaviria contra candidato Alejandro Gaviria. En el Partido Liberal nos cansamos de los cambios de parecer de Alejandro Gaviria, dice exmandatario. Tengo autonomía y carácter para decidir con quién me reúno y con quién no, responde Alejandro Gaviria. Sergio Fajardo aplaude a Alejandro Gaviria y propone fórmula de unión. La Iglesia y la ONU denuncia crisis humanitaria en Chocó y occidente de Antioquia. Aparecen en Tuluá policías con símbolos nazis.
23% de las familias están sin ingresos, víctimas de la pandemia, revela el DANE. Roban carro con 2 niños a bordo. Los gremios piden a la alcaldesa López moderar su lenguaje. Se dispara el dólar. Alza en universidades privadas será del 5%. Esta noche impresionante eclipse de luna, el más prolongado en 500 años. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. En un evento liderado por la Corte Suprema de Justicia, el presidente de ese alto tribunal, Luis Antonio Hernández, denunció que hay una campaña de aniquilamiento moral contra los jueces y respondió a las autoridades que recientemente han cuestionado las decisiones de funcionarios encargados de impartir justicia. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis Antonio Hernández, salió en defensa del Poder Judicial y lanzó estos dardos contra quienes piensan que la rama hace mandados políticos. El problema no es que se critiquen las decisiones de los jueces, sino que se haga con mentiras, con campañas de aniquilamiento moral contra los funcionarios judiciales, con acusaciones infundadas de que somos manipulados por algún sector político o por otros poderes públicos. Sin mencionar directamente al presidente de la República, Iván Duque, el magistrado Hernández respondió a la afirmación que él hizo hace unos días con la sentencia de que ningún juez puede decirle a él qué objetar o no. El problema no es que se critiquen de las decisiones de los jueces. Eso es sano, eso es democráticamente válido. El problema es que se haga desde la superficialidad del desconocimiento. Algunos de los presentes en el 24º encuentro de la jurisdicción ordinaria también interpretaron que el magistrado defendió a la Corte Constitucional ante las críticas por el reciente fallo adverso a Álvaro Uribe Vélez. ¿Qué se espera de los jueces cuando el sistema de justicia se traslada al espectáculo de las redes sociales desde la idea no confesada de que hay personas a las que la justicia no puede tocar porque se encuentran por encima de la ley? El magistrado tampoco mencionó directamente a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien recientemente cuestionó a los jueces al sentenciar que los criminales deben estar en la cárcel y no en la casa. Los costos de inseguridad e impunidad entonces no son responsabilidad de la judicatura. Los jueces, y es lo que debería interiorizar la sociedad, resolvemos el conflicto en derecho. A pesar de la polarización de los colombianos, que según él viene de la época de la independencia, el presidente Iván Duque aseguró que la justicia del país no se ha politizado y que al contrario, los jueces han aplicado justicia con rigor para demostrar que las leyes y la Constitución en Colombia no son letra muerta. El presidente Iván Duque, durante la instalación del 24º encuentro de la jurisdicción ordinaria convocado por la Corte Suprema de Justicia, destacó que a pesar de que Colombia es un país polarizado desde la época de las peleas de Bolívar y Santander, la justicia colombiana no se ha politizado. Colombia hasta ahora, en el entorno latinoamericano, no ha caído en fenómenos de politización generalizada de la justicia o de judicialización de la política. Recalcó que los colombianos deben luchar para preservar esa situación. Que el magistrado y que el juez solamente le pertenezca a su conciencia, a la Constitución y la ley, y que nadie en el territorio se sienta con la capacidad de influir sobre una decisión judicial por prebendas o por tentaciones. Reconoció que la justicia en Colombia enfrenta retos como la posverdad, los algoritmos y las tendencias inquisidoras de las redes sociales. Esta es una nación donde las normas y las leyes no son letra muerta, son parte de nuestro ADN. El presidente Duque también rindió homenaje a los jueces, magistrados y funcionarios de la rama judicial que a pesar de la pandemia nunca dejaron de cumplir con sus deberes. El impedimento de un magistrado y la designación de un conjuez retrasó nuevamente el fallo de la Corte Constitucional sobre el aborto.
La sala plena de la Corte no se pudo poner de acuerdo sobre el impedimento presentado por el magistrado Alejandro Linares relacionado con las demandas que piden despenalizar totalmente el aborto. Los magistrados quedaron en empate para resolver el caso y por ello convocaron por sorteo al conjuez Hernando Yepes Arcila, ex magistrado del Consejo Superior de la Judicatura. A favor de aceptar el impedimento de Linares votaron los magistrados Gloria Ortiz, Paola Meneses, Cristina Pardo y Jorge Ibáñez. Antonio José Lizarazo, José Fernando Reyes, Alberto Rojas y Diana Fajardo pidieron negar el impedimento. Linares pidió apartarse de este debate, pues en una entrevista con el medio Semana TV expuso su postura en favor de despenalizar el aborto. Según fuentes en la Corte, la resolución del caso de Linares retrasa al menos unos 15 días el fallo sobre el aborto, que estaba previsto para este viernes 19 de noviembre. El Partido Liberal le quitó el respaldo al precandidato presidencial Alejandro Gaviria luego de una reunión que este sostuvo con el jefe único de esa colectividad, el expresidente César Gaviria. La decisión del exministro de Salud y precandidato presidencial Alejandro Gaviria de participar en el cónclave convocado por el también precandidato Juan Fernando Cristo para definir reglas de juego sobre la escogencia de un candidato único a la presidencia de la República provocó el rechazo del jefe único del Partido Liberal, el expresidente César Gaviria, quien, molesto, en una reunión sostenida ayer miércoles con el rector de los Andes, le dijo que el Partido Liberal merece respeto, no más cambios de parecer, en la mañana una cosa y en la tarde otra. Los liberales nos cansamos de eso, bien pueda vaya y haga su campaña con Cristo y Fajardo. La referencia a César Gaviria, a Juan Fernando Cristo y a Sergio Fajardo obedece a que ellos hacen parte de la coalición de la esperanza, junto con Juan Manuel Galán, Jorge Enrique Robledo, Humberto de la Calle y Carlos Amaya, con quienes se reunirá Alejandro Gaviria el último fin de semana de noviembre en el llamado Cónclave de Centro. La respuesta de Alejandro Gaviria fue que como candidato presidencial tiene que tener autonomía para decidir a cuáles reuniones va y a cuáles no, y que no puede esperar a ser presidente si no tiene el suficiente carácter para tomar sus propias decisiones, por más molestas que éstas parezcan. Para el jefe del Partido Liberal, quien apoyaba su candidatura, es inadmisible que el precandidato se reúna con caracterizados críticos de la colectividad que dirige, como Cristo, Fajardo y Galán, por lo que se considera traicionado. Con las relaciones rotas entre los dos Gavirias, toman fuerza la idea de congresistas costeños, encabezados por Mauricio Gómez Amín, de que el Partido Liberal apoya ahora la campaña de Alejandro Char, quien, como alcalde de Barranquilla, tuvo el coaval del liberalismo. No obstante, otros congresistas liberales intentan mediar para buscar que las relaciones entre César Gaviria y Alejandro Gaviria se recompongan. Y sobre este distanciamiento político se pronunció el precandidato Sergio Fajardo. Aplaudió la decisión de Alejandro Gaviria y lo invitó a encontrar una fórmula de unión para ganar la presidencia en el 2022. Objeto de críticas del expresidente César Gaviria, Sergio Fajardo, como candidato presidencial, terció a favor de Alejandro Gaviria. Las expresiones de César Gaviria hablan por sí solas y no merecen réplica. Celebro que coincidamos con Alejandro Gaviria en la urgencia de unir al centro lejos del clientelismo. Debemos encontrar una fórmula de unidad para gobernar en 2022. Colombia va a cambiar, pero el tiempo apremia. Ya sin el apoyo del Partido Liberal, Alejandro Gaviria manifiesta que tiene libertad para ayudar a construir esa opción de centro independiente. El extraditado empresario Carlos Matos pasará la noche en la cárcel La Picota de Bogotá. Su defensa insistirá en que se le dé el beneficio de detención domiciliaria. El empresario Carlos Matos, extraditado ayer desde España, fue presentado ante un juez de control de garantías que legalizó su captura y lo envió a la cárcel La Modelo de Bogotá mientras se adelanta el juicio en su contra por los sobornos y fraudes cibernéticos que se habrían cometido dentro del caso Hyundai. Sin embargo, el IMPEC determinó que el lugar de reclusión de Matos será la cárcel La Picota, debido a que su defensa manifestó que había amenazas de muerte en su contra. Durante la audiencia, Carlos Matos sufrió un desmayo al conocer el que sería su lugar de reclusión. Establecimiento carcelario, esa situación y... Su defensa insistirá en que le sea concedida la detención domiciliaria por su avanzada edad y estado de salud. Mi nombre es Carlos. Y mal, tanto psicológica como físicamente. Incluso él desde el 6 de octubre que está retenido en España está en un sitio pues que prácticamente es una enfermería. La defensa de Matos señaló que solo se le podrá juzgar por 2 de los 5 delitos que le fueron imputados en Colombia. En los próximos días se fijarán las fechas para las audiencias preparatorias del juicio. La Iglesia Católica y Naciones Unidas denunciaron la tragedia humanitaria en el departamento del Chocó y en el occidente de Antioquia. Revelaron que hay asesinatos, reclutamiento de menores de edad y connivencia de la fuerza pública con el Clan del Golfo.
Control territorial, asesinatos selectivos, confinamiento de las comunidades, violencia sexual y sobre todo inoperancia de la fuerza pública halló una misión humanitaria en el Chocó y el occidente de Antioquia. Ineficacia de la presencia de la fuerza pública para un adecuado control territorial que en algunos casos se configura en claras situaciones de connivencia con el Clan del Golfo. Los paramilitares, la misma fuerza pública que llama mucho la atención porque están dentro de los mismos poblados en una convivencia que es preocupante. Sumado esto a la iniquidad social. Es una desigualdad histórica, una deuda del Estado. A esta dramática situación que vive el departamento del Chocó y el occidente de Antioquia, la comunidad indígena denunció que el número de suicidios entre sus jóvenes ha aumentado por la falta de oportunidades y la presión que ejercen los grupos armados. Desde 2003 a esta fecha hemos calculado aproximadamente 300 suicidios en nuestras comunidades. Este informe fue entregado al Gobierno Nacional. El 15% de los desmovilizados de las FARC que han sido asesinados había perdido protección del Estado, según cifras reveladas por la Unidad de Protección. El director de la Unidad Nacional de Protección, Alfonso Campo, dio a conocer que de los 283 exguerrilleros de las FARC que han sido asesinados, 35 habían pedido protección del Estado y 248 no habían reportado ninguna amenaza ni solicitado seguridad. Además, le pidió a los exguerrilleros de las FARC austeridad en los viáticos, tras revelar que el año pasado el gasto de gasolina para las camionetas fue de 8.000 millones de pesos. Hay que ponerle sensatez. Los recursos están, pero también hay que cuidarlos. Los recursos se acaban. Estamos hablando de derechos fundamentales. En esa medida, la austeridad, si de alguna manera va en desmedro de la protección de derechos fundamentales, no es invocable. La JEP también cuestionó que una de las principales medidas del gobierno sea sacar a los desmovilizados amenazados de sus municipios. Hoy se reunieron de manera virtual Rodrigo Londoño, jefe del Partido Comunes, y la comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet. En ese encuentro se denunció que el 90% de los crímenes contra los exmiembros de las FARC están en la impunidad. Este jueves a primera hora se reunieron la comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, y el presidente del Partido Comunes, Rodrigo Londoño. Un encuentro virtual en el marco del 5º aniversario del Acuerdo de Paz. Durante el encuentro, la comisionada y Londoño expresaron su preocupación por el incremento de los asesinatos de excombatientes, líderes sociales y defensores de derechos humanos. Según la ONU, el nivel de impunidad llega al 90% en hechos de violencia contra los reincorporados. Cifras que difieren con las que ha entregado la Fiscalía, que señala que se ha avanzado en la investigación en más del 50% de estos hechos. El Partido Comunes denunció la quema de varios vehículos del esquema de protección de la comunidad de excombatientes de las FARC del Yarí. Esto es en límites entre Meta y Caquetá. Integrantes del Partido Comunes confirmaron un ataque a vehículos asignados a los esquemas de protección del antiguo espacio territorial de capacitación y reincorporación Yarí en Caquetá. El esquema colectivo que está asignado al espacio territorial que hay allí en esta zona se encontraba en una vereda que se llama Las Damas, en los llanos del Yarí, y estando allí fue abordada por un grupo armado. Los escoltas fueron despojados del armamento, fueron incinerados los vehículos. Afortunadamente no hay víctimas ni entre los escoltas ni entre los compañeros nuestros que estaban ahí. Lo que nos reportan es que ya están ellos nuevamente en el espacio territorial. La Fuerza Conjunta de Tarea Omega del Ejército señaló que el grupo residual Estructura Jorge Briceño Suárez sería el responsable de los hechos y que ya se iniciaron las operaciones para dar con el paradero de los autores del ataque. Desde el Partido Comunes señalaron que han solicitado la reubicación de este espacio territorial en el pasado. Entiendo que ya hay un sitio en el municipio de Paujil. Ojalá este hecho lamentable y condenable sirva para que se acelere la salida de ellos, porque realmente no hay condiciones para seguir adelantando allí el proceso de reincorporación. El director
de la Escuela de Policía Simón Bolívar de Tuluá, en el Valle del Cauca, fue removido de su cargo tras la publicación de fotografías en las que estudiantes que estaban bajo su dirección lucen símbolos nazis. En las imágenes se ve a varios de los futuros policías recreando escenas de la Alemania nazi. La dirección de la policía reconoció que el hecho es inaceptable y pidió excusas públicas. Estalló un duro enfrentamiento entre la administración de Bogotá y los emberas que acampan en el Parque Nacional. Según la Alcaldía Mayor, voceros de los indígenas están exigiendo contratos al distrito a cambio de que avancen los diálogos. Las comunidades negaron estas acusaciones. Según la denuncia del distrito, 12 representantes indígenas están condicionando el avance de los diálogos para el traslado de los embera a otros lugares. Por un lado, exigen contratos para ellos por un valor de 114 millones de pesos y por otro piden financiar 4 ollas comunitarias por 104 millones. Su propuesta para poder avanzar, para poder resolver esta situación estructural, es que debemos proceder a contratar a 12 personas. 12 personas que ninguna de ellas es comunidad embera. La respuesta de los indígenas no se hizo esperar. Pues nos parece bastante inmoral e insensible las declaraciones por parte del subsecretario. Una estrategia bastante ruin, la verdad. Se nota mucho más el tema personal que realmente un tema de proceso y de políticas públicas. Para el lunes se podría llevar a cabo el desalojo de los más de 1.200 indígenas que llevan 51 días en el Parque Nacional. Los emberas dicen que resistirán y que no se dejarán sacar del lugar. Piden la presencia de la alcaldesa Claudia López. Desde la medianoche de hoy estará cerrada la vía a la línea por trabajos entre Cajamarca y Calarcá. 4 días contados a partir de hoy hasta el lunes 22 de noviembre estará cerrado por completo el corredor vial Calarcá-Cajamarca debido a las obras de alistamiento que Invías adelanta previo a la entrega del megaproyecto Cruce de la Cordillera Central en toda su extensión que hará a los colombianos el presidente Iván Duque en los próximos días. Durante estos 4 días de esfuerzo con los cuales el Invías estará trabajando las 24 horas para generar todas estas actividades, es que vamos a garantizar que a partir de la semana entrante podrán gozar de 30 kilómetros de doble calzada, 25 túneles, 31 viaductos, 3 intercambiadores viales. Por ahora, quienes necesiten movilizarse al interior del país desde el eje cafetero deberán tomar la vía alterna del Alto de Letras que de Manizales conduce a Bogotá. El mundo podrá apreciar a partir de la 1 de la mañana de este viernes el eclipse lunar parcial más largo en los últimos 6 siglos. Según la NASA, el eclipse lunar será el más largo en los últimos 500 años. Este tiene una característica especial y es que toda su fase completa, la fase penumbral y la fase de la parte en la sombra terrestre, dura 6 horas y 2 minutos. Y es el eclipse más largo desde el siglo XV. Y para tener un eclipse tan largo como este hay que esperar hasta el siglo XXVII. El eclipse se iniciará hacia la 1 de la mañana. Y hacia las 4 de la mañana ya estará inmersa completamente, casi completamente, pero es lo suficiente para que se tiña con los característicos tonos rojizos, o sea, lo que llaman la luna roja. El fenómeno lunar se podrá observar sin ningún riesgo y a simple vista. El DANE aseguró que el 23% de los hogares en Colombia están sin ningún tipo de ingreso por la crisis desatada por la pandemia. La más reciente encuesta del DANE sobre el uso del tiempo indagó también sobre los ingresos de las familias y cómo se han afectado por la pandemia. Ya no tiene ingresos el 23,3% de los hogares, disminuyeron sus ingresos el 33,4%, mantienen los mismos ingresos el 39,9% y solo 3,4% de las familias colombianas lograron aumentar sus ingresos en pandemia. La misma encuesta revela que las mujeres enfrentan una sobrecarga de trabajo no remunerado o tareas del hogar, dedicándole 7 horas y 46 minutos al día, mientras que los hombres tan solo dedican a tareas domésticas 3 horas y 6 minutos. El presidente Iván Duque anunció hoy el comienzo de la aplicación de la tercera dosis contra el COVID-19 a personas mayores de 50 años. El presidente Iván Duque anunció que desde mañana se aplicará la tercera dosis, el refuerzo contra el COVID para los mayores de 50 años.
para seguir garantizando no solamente la protección de la vida, sino también seguir acompañando la reactivación segura. La emergencia sanitaria será prorrogada hasta finales de febrero del año entrante. Obviamente trabajando con alcaldes y gobernadores para acompañar las normas de orden público que acompañan esa medida. Además será expedida una resolución exigiéndole a los funcionarios públicos que regresen al trabajo presencial y presenten el carnet de vacunación. Hay que estimular también desde la óptica del sector público a que todos los funcionarios estén vacunados y también estén llegando a su lugar de trabajo con su certificado de vacunación. El presidente Duque también advierte que no piensa imponer como obligatoria la vacunación. La vacunación es gratuita, la vacunación es segura, la vacunación es masiva. No existe un argumento para no vacunarse. Duque señaló que estas medidas hacen parte del programa de reactivación y confió en que el crecimiento de la economía este año pueda ser superior al 10%. En las últimas 24 horas, Colombia reportó una leve reducción en los contagios por COVID-19. Sin embargo, los decesos aumentaron. Bajan los contagios y suben las muertes por COVID-19 en Colombia. Este jueves el Ministerio de Salud confirmó que otras 2.121 personas se infectaron de COVID-19. Los casos activos bajaron a 13.260. Las muertes reportadas en las últimas 24 horas, otras 51. El total de fallecidos por coronavirus, 127.963. Recuperados aumentan con otros 2.688 para un total de 4.882.144. Y las cifras de los últimos 4 días. El lunes con 2.321 contagios, 24 fallecidos. Martes 2.021 contagios, 32 fallecidos. Ayer 2.257 contagios, 47 fallecidos. Hoy 2.121 contagios, 51 fallecidos. El robo de vehículos en Bogotá sucede sin ningún atenuante. Una familia fue víctima de este delito a pesar de que en el momento del robo había 2 menores de edad dentro del carro. Atención a estas imágenes. Es el momento exacto en el que una familia es víctima de robo de su vehículo, hecho que se presentó en el barrio El Sosiego en el sur de Bogotá. Cuando el conductor se baja del vehículo para abrir las puertas del garaje de su casa, es abordado por 3 sujetos que lo seguían en este taxi. Nos amenazaron, nos empuñaron, me corretearon. A mis hijos los atraparon en el carro, arrancaron con el carro y los tiraron con el vehículo en movimiento. Los delincuentes pertenecen a una banda delincuencial dedicada al robo de vehículos para realizar el denominado gemeleo. Consiste en convertir vehículos particulares en taxis. La idea es que logremos dar con el paradero de estos delincuentes, poder desarticular esta banda y asimismo dar con la recuperación de este vehículo. Este año en Colombia han sido robados más de 8.200 carros. El aumento es del 8% respecto al año anterior. El Comité Intergremial de Bogotá le pidió a la alcaldesa Claudia López moderar el tono en medio de la discusión del plan de ordenamiento territorial. 18 gremios de Bogotá y Cundinamarca, a través de esta carta, pidieron a la alcaldesa Claudia López bajarle el tono a la discusión sobre el plan de ordenamiento territorial. Hacen un llamado urgente para que el diálogo prime alrededor del debate del POT de Bogotá y se respete el rol fundamental y legítimo del sector privado en su trámite. El llamado a la conciliación se da tras los duros señalamientos de la alcaldesa contra Camacol, a quien tildó de mezquino por los reparos que ha presentado el proyecto. Reiteramos el mensaje de construir canales de diálogo y deliberación pública, sin descalificar a ningún actor de la sociedad. La Cámara de Comercio de Bogotá, ANATO, la ANDI, la Lonja de Bogotá, la Cámara Colombiana de la Infraestructura, la Sociedad Colombiana de Ingenieros y la Sociedad Colombiana de Arquitectos firmaron el documento. El precio del dólar se disparó, subió 31 pesos. Las decisiones de la Reserva Federal de los Estados Unidos por una posible subida en las tasas de interés para contener la alta inflación aumenta los temores de los inversionistas en los mercados internacionales, que se ha reflejado en un incremento de la tasa de cambio. Para el caso de Colombia, el precio del dólar cerró este jueves entre 1.938 pesos, lo que significó un alza de 31 pesos frente al cierre de ayer. La divisa, que arrancó entre 1.925 pesos, registró un máximo de 3.957 y un mínimo de 3.924 pesos, presentando una tendencia al alza, la cual se mantendría al cierre de esta semana. Precisamente la tasa representativa del mercado se fijó entre 1.943 pesos, acercándose a niveles de los 4.000 pesos. El aumento de los precios de las materias primas sigue presionando la inflación a nivel mundial, lo que podría generar ajustes en la política monetaria con incrementos en las tasas de interés.
El sistema financiero de Colombia, con el aval del Fondo de Garantías, ha desembolsado créditos por más de 600 billones de pesos en medio de la pandemia. Eso fue lo que aseguró el presidente de la Asociación Bancaria, Hernando José Gómez. Durante la clausura de la convención número 55 de la Asociación Bancaria, hoy en la Casa de Nariño, el presidente del gremio, Hernando José Gómez, aseguró que el sistema financiero se constituyó en un gran apoyo para los ciudadanos y los empresarios que se vieron afectados por la pandemia. El continuo desembolso de crédito que entre marzo del 2020 y mediados de octubre del 2021 bordeó los 604 billones de pesos con el apoyo de la extraordinaria actividad del Fondo Nacional de Garantías, evidencia que sin desmedro de la estabilidad financiera, el sector se encuentra comprometido con su rol misional y con el impulso al proceso de la recuperación económica. El sistema financiero es un aliado de los colombianos para una mejor calidad de vida, señaló el señor Gómez Restrepo. La banca tiene un propósito claro y conciso: consolidarse como el mejor aliado de los ciudadanos y las empresas en el desarrollo de sus proyectos. Durante el acto fueron rendidos homenajes a Carlos Pacheco Devia, fundador de Colpatria, y a Efraín Forero, quien después de 31 años se retira como presidente de Vivienda. Las universidades privadas alistan aumentos hasta del 5% en las matrículas para el año entrante. Estudiar en universidades privadas en el 2022 será todavía más costoso, teniendo en cuenta que se alistan ajustes atados a la inflación. Para incrementar las matrículas solamente teniendo en cuenta la inflación. Pero eso va acompañado de un paquete de ayudas que ha venido creciendo año tras año. Algunas universidades atraviesan dificultades financieras. La situación de las universidades privadas es muy dura, porque entre el 80 y el 90% de todos los ingresos de las universidades son las matrículas. Otras anuncian mecanismos para evitar la deserción. Garantizar créditos, financiamiento, oportunidades de pago distintas, para que puedan los jóvenes, de un lado, continuar en la educación superior y de otro, acceder a la misma. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,52% a 1.337 puntos. La acción del Grupo de Energías de Bogotá fue la que más subió, con una valorización de 5,04% a 2.710 pesos. La acción preferencial del Grupo Aval fue la que más cayó, con una pérdida de 2,52% a 1.082 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 22.000 millones de pesos, con una variación negativa de 0,40% a 2.759 pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 3.943 pesos con 43 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.750 pesos y la venden entre 1.790 pesos. Un euro cuesta 4.474 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2 con 28 centavos. El azúcar se transó en 20 con 16 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $78 con 30 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $81 con 8 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.759 pesos. Noticentro 1 CMI presenta una empresa comprometida por Colombia. Avi, la plataforma que compra viviendas usadas, hace que los procesos del sector inmobiliario sean más fáciles, seguros y rápidos en Colombia. Operamos en Colombia en 4 ciudades específicamente, lo que es Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla. Y adicionalmente operamos también en zonas aledañas de Bogotá, de Cali y de Medellín. Nosotros este año ingresamos a México y estamos operando en algunas zonas de Ciudad de México. Cuando una persona quiere vender un inmueble, con Avi va a encontrar 7 beneficios puntuales, lo cual es: 1, vende el apartamento sin intermediarios, porque nosotros vamos a ser los compradores, por ende siguientes dueños del apartamento. Solo lo tienen que mostrar una vez. No se preocupa por hacer reparaciones, porque nosotros nos encargamos de arreglar el apartamento para después volverlo a vender. 4, recibe una asesoría y un acompañamiento 24/7 de las personas de Avi hasta llegar al momento de la escrituración. 5, no se tiene que hacer cargo de papeleos ni gastos notariales. Digamos que hay una gran ventaja, y es todo este tema de papeleos y firmas, sobre todo, donde el mercado está acostumbrado a firmar en las notarías.
Acá lo tiene que hacer, lo puede hacer sin salir de su casa. Y por último, recibe el pago de contado y en 10 días. Durante estos 2 años que hemos venido operando, hoy actualmente contamos en Colombia con más de 550 empleados, lo cual nos ha ayudado a impactar en el empleo en Colombia, pues estamos logrando darle liquidez y flujo a la economía del país, precisamente por lo que nosotros lo compramos de contado. Hay personas que necesitan el dinero, entonces lo que queremos es empoderar a las familias en una de las decisiones más importantes de su vida, ya sea comprar vivienda, vender vivienda, mediante datos, que nosotros somos expertos en eso porque estamos todos los días recolectando data de cómo se está comportando el mercado inmobiliario en el país. Varios precandidatos presidenciales garantizaron seguridad jurídica para el sector petrolero. El foro de la Asociación Colombiana del Petróleo fue el escenario para los precandidatos presidenciales que sentaron su posición y dieron sus puntadas de lo que serán sus propuestas en favor del sector. Seguridad jurídica para atraer más inversión extranjera, responsabilidad en el manejo de los planes en materia ambiental y una mejor distribución de los recursos tanto por renta petrolera como en regalías son algunas de las iniciativas. Hay que facilitar que eso se haga. ¿Cómo? Primero, los procesos de licenciamiento ambiental de la ANLA. Hay que hacer eso muchísimo más ágil para todo. Lo importante es seguir teniendo una tecnología limpia y que la economía y la tecnología y no la ideología y el odio contra un sector sean los que determinen el futuro del uso de combustibles fósiles. Nosotros debemos dejar un presupuesto mucho más alto en el presupuesto nacional para compensaciones ambientales. Para que pueda existir transición energética, pues los elementos en términos de tecnología se obtienen desde la minería. Entonces no es que hacerlo uno o lo otro. Se pide acompañamiento a sectores como la agroindustria y un debate responsable sobre el fracking. No se encuadra la minería como algo que venga a respaldar la producción industrial y agropecuaria, sino que viene a sustituirla. Esto de fracking, yo lo digo y hay que plantearlo, tenemos que ser muy responsables, por supuesto. Hoy, a pesar de esos buenos propósitos, el 81% de la matriz energética del mundo está compuesta por combustibles fósiles. La industria petrolera se mantiene como uno de los sectores que más aporta a la economía colombiana.